¿Qué es cuando el estado de nacimiento no era? Uno debe darse cuenta de eso por sí mismo. ¿Qué es cuando el estado de nacimiento no era? Para eso hay que ver lo que este estado de nacimiento es. No hay mucha diferencia entre este estado de nacimiento y el sueño que soñó una noche. Normalmente se dirá que uno tiene que comprender, que uno tiene que realizar. Pero estas dos palabras, estos dos verbos, implican como un apoderarse de algo, como si a uno le faltara algo. Comprender, realizar. La verdadera comprensión de uno mismo es algo mucho más parecido a despertar. Todo el mundo tiene experiencia de haber soñado. Cuando uno está soñando, todo el mundo se percibe. Sensaciones, propensiones. Suele ser un mundo extraordinariamente raro. Actos raros, deseos raros, percepciones de uno mismo en situaciones raras. Hay también todo un mundo de personajes, cada uno con su idiosincrasia, con su manera de ver, cada uno dotado de vida aparentemente propia. Pueden ocurrir catástrofes, incluso la propia muerte de uno, pero singularmente uno sobrevive. Todo esto se ve en un sueño, todo el mundo tiene experiencia, puede ser terrorífico, puede ser angustioso. Sin embargo, ese sueño no nos toca en nada. No hay nada verdadero de nosotros en él. Está hecho solo de luz. De la propia luz interna. Y está siendo integralmente presenciado. Pero él no nos presencia. No sabría volver a nosotros. No encontraría el camino. ¿Qué ocurre entonces? Repentinamente acontece el despertar. Nadie se pregunta al despertar si yo soy o no soy. Nadie se pregunta al despertar si yo fui o no fui en el sueño. Nadie se pregunta al despertar si yo era o no era antes del sueño. Nadie se dice al despertar. Nadie duda, mejor dicho, al despertar de su propio ser. Y en cuanto al sueño, todo el mundo dice, era solo un sueño.
no merece más atención. Cuando uno se despierta no se encuentra ni crecido ni disminuido por lo que ocurrió en el sueño. No se encuentra ni divinizado ni sublimizado. No se encuentra más grande. No se encuentra extraordinario. No hay ninguna cualidad añadida. Se encuentra ser. Ni siquiera se lo dice, no se dice a sí mismo, me encuentro que yo soy. No exclama, así yo soy. Ese que yo era en el sueño no era, soy este. La ilusión del sueño se ha desvanecido, instantáneamente, con la misma prontitud con que apareció. Exactamente idéntico a un sueño es este estado de nacimiento, la vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo y el conocimiento yo soy. Los cuatro son insencientes, quiere decir no tienen vida propia, están siendo iluminados. ¿Por quién? Por nuestra propia luz interna. Los cuatro están siendo contenidos. ¿En quién? En nosotros. Estamos padeciendo una alucinación. Quiere decir que estamos dormidos y soñando que yo soy, soñando que el nacimiento ha acontecido, soñando que está habiendo crecimiento, soñando que está habiendo conocimiento, soñando que está habiendo comprensión, soñando todo este universo que nos rodea y todos los pormenores de este universo. No tiene ninguna realidad otra que la de nuestra luz proyectada. En ella surgen los pensamientos y los pensamientos cobran forma. Parece increíble que un pensamiento pueda llegar a cobrar forma tangible, pero no es ese tipo de pensamientos el que aquí se trata. Se trata de algo más profundo, idéntico al tipo de pensamientos que provoca la aparición del sueño que soñó una noche. No hay nada más que pensamiento, pero no es un pensamiento como 2 y 2 son 4. Por eso todos los maestros de la vida espiritual recomiendan meditar. ¿En qué? En la sensación de luz en el pecho. Esa sensación que se siente palpablemente, esa sensación que a veces es intensa. Eso no es nada más que la manifestación de nuestra propia luz. No esperemos ver una luz como la luz de una bombilla o la luz del sol. La luz que ilumina todo es su expresión, es esa sensación. Meditando, ¿qué quiere decir? Adorándola, siguiéndole el curso, dejándose invadir por ella, meditando en ella en estos términos y procurando hacer silencio a todos los pensamientos. Al principio procurando, después a medida que nuestra concentración o atracción o convocación hacia esa luz interna deviene lo suficientemente intensa, los pensamientos mismos desaparecen.
De ahí es donde debemos escuchar todo lo relativo a nuestra propia naturaleza real. Esa luz habla, como la zarza ardiente de Moisés. Esa luz está en la montaña del corazón, como la zarza ardiente de Moisés estaba en el Sinaí. Esa luz es ardiente, abrasa, quema. Su sentirla palpablemente es una abrasividad, una incandescencia que arde, que incandesce sin consumirse. De ahí viene toda palabra verdadera sobre nuestra propia naturaleza real. Cuando los pensamientos se detienen, esta luz brilla por sí sola. No esperemos vernos deslumbrados. Está dentro, es la que ilumina todo. Un sueño o este estado de vigilia es como encender 1.000.000 de bombillas. La luz que las enciende brota de nuestro propio corazón. Así es que prestarle atención es sumergirse en la fuente antes de que la luz estalle en luminosidad. No deslumbra. Es como un mar de serenidad. Ahí las identidades falsas, que son todas soñadas, se desvanecen. Ahí uno se encuentra despertado. Y como acabamos de decir, el despertado no se pregunta a sí mismo si yo soy o no soy. Toda pregunta se desvanece ahí. Toda pregunta está respondida. No hay nunca estado de nacimiento, a no ser como la forma de un sueño, a no ser como un juego de luz. La luz atravesando la solubilidad de nacimiento, que es como una suerte de película, como una suerte de microfilm. Atraviesa esa película y se proyecta como todo este universo. ¿Dónde? En nadie más que en uno mismo. Esto es comprensible. Todo el mundo comprende que en el sueño que soñó anoche no intervino nada extraño, ni ajeno, ni exterior a él, ni nada del sueño abandonó nunca el sueño. Esto es igualmente comprensible cuando uno piensa en la proyección de una película. No es posible proyectar en la pantalla nada más que en lo que el rayo de luz aporta. No se puede introducir ningún elemento extraño, ni modificación, ni nada de lo que el rayo de luz aporta abandona jamás ese rayo. No se puede hacer desaparecer a un personaje proyectado. Solo si la luz cesa, cesa el espectáculo en su integralidad, como cuando ocurre el despertar. Despertar significa el espectáculo ha cesado, ha dejado de ser iluminado. Pero a la luz no le pasa nada. La luz sigue ahí, en el foco. La luz es eterna. Ha iluminado e ilumina una indefinidad de estados nacimientos simultáneos y en el tiempo. Ninguno de ellos la acepta jamás. Y es lo único vivo. Todo lo demás es vivificado, tanto el estado de vigilia como el sueño con sueños, como el sueño profundo, como el conocimiento yo soy. El conocimiento no nos conoce jamás.
El conocimiento yo soy no nos dice nunca yo soy tu conocimiento, yo soy. El despertado no se dice nunca a sí mismo yo soy. Tampoco yo no soy. No se plantea este tipo de lenguaje. El cómo lo acabamos de decir. Seguirle el rastro incesantemente a la luz en el corazón. La luz que es el corazón mismo. Esa luz habla. Es elocuente como la zarza de Moisés. Su silencio clama. Su silencio es un clamor. Es convocativa. Atrae irresistiblemente. Ahí uno se olvida de yo soy y también de yo no soy. Se olvida de este estado de nacimiento, se olvida del sueño, la vigilia, el sueño profundo y la sensación de yo. Y ese olvido de todo este mundo proyectado es el encuentro de sí mismo en sí mismo. La sí mismidad se sumerge en ella misma. No se puede hablar de deleite, ni de gozo, donde es uno solo, no hay nada de tal. A ningún despertado tiene que venir nunca a decirle nadie, tú estás despierto, él lo sabe por sí mismo. El sueño que soñó anoche no viene a decirle nunca, has despertado de mí. Él lo sabe. Es lo único vivo, lo único senciente. Pero incluso esta distinción desaparece porque no hay absolutamente nada más. Incluso este mundo, este estado de nacimiento proyectado, no es otro que la luz, no es otro que el corazón. No puede tener lugar, ni tiene lugar jamás, sino dentro del corazón. El corazón es omniabarcante, pero nada le abarca. El corazón no es un foco, es más bien como un océano. El océano contiene, pero no es contenido. Nunca se sale de sí mismo, nunca se desborda. Todo en él es agua. Los peces son agua. Su fauna y su flora es agua. Sus olas son agua, sus corrientes son agua, las mareas son agua. Un aparente movimiento en algo absolutamente inmutable. Por eso todos los maestros de la guía insisten, si no tienes la gracia de ser atraído por tu propio corazón, suplícalo. Y algunos han dicho, y si tu súplica no puede ser verdadera, fíngela hasta que devenga verdadera, pero no te dejes arrebatar por el olvido, porque el olvido es la muerte.
gracia es que uno sienta eso. Es que esa incandescencia se palpe. Es que esa incandescencia se saboree. Ocupa todo el plexo solar, ocupa todo el pecho. Y no es una sensación como cuando a uno le tocan. Es la sensación de la presencia misma. No está en ningún otro lugar. De ahí brota todo. Como se ha dicho antes, en su silencio es elocuente. En su aparente oscuridad es luminosidad total. Es algo que vive sin agotar su vida. Es lo que uno es. Cuando este horno está suficientemente a punto, toda noción de ego desaparece, toda noción de identidad desaparece, todo este universo proyectado desaparece. Y uno ya no se pregunta, no hay más preguntas, no hay más conocimiento. El despertado, al despertar, tiene la certeza de estar despierto, pero no se lo dice. No es necesario. No ocurre nada verbal en él que diga, ah, sí, ahora estoy despierto. Por eso la palabra despertado es mejor que comprensor. Porque comprensor parece que hay alguien que está comprendiendo algo. El despertado no hay dos. Ha vuelto a su estado natural al desaparecer por completo la alucinación de su sueño. Y él no se dice yo comprendo o yo no comprendo. No se dice nada. Mientras uno quiere agarrar, mientras uno quiere atrapar, está soñando. Está identificado a un cuerpo y a una mente que quiere apoderarse de algo. Y eso solo puede ocurrir en el sueño. Solo en un sueño uno puede aparecer como un personaje. Y otros personajes que tienen lo que uno no tiene y a los cuales uno se dirige. Son los juegos de la luz del corazón. No hay nada de tal. El
mucho más simple. Es mucho más simple, despertado, despierto. Sí, sí, estoy despierto. Toda nebulosidad ha desaparecido. El sueño ha desaparecido. No hay nada que nos falte nunca. Es una imposibilidad absoluta. Nosotros somos siempre el corazón, esa luz, esa incandescencia. Ella hace todo. No hay nunca ningún hacer nuestro, como no lo ha habido en el sueño que soñó una noche. No respondía al acto de nadie. Y por muy responsable que nos viéramos de los actos en el sueño, al despertar uno comprende que no ha hecho absolutamente nada. Todo ha ocurrido de una manera espontánea, imprevisible, rara. Y uno se encuentra a ser sí mismo en paz. Ni padre, ni hijo, ni esposo, ni esposa, ni enamorado, ni amado. ¿Qué hace el despertar? Esa misericordia no conoce límites. Esa benignidad no tiene comienzo ni fin. No hace nada y sin embargo todo florece. Florece la eclosión de esa incandescencia.
decíamos el otro día, el ego solo vive de identidad en identidad, pero el ego es solo soñado, solo tiene existencia en el sueño, donde le es factible pasar de identidad a identidad. Cuando se centra en la incandescencia, el ego se disuelve, se desvanece. No era nada, era un fantasma, y es inmediatamente olvidado. Ni siquiera se le puede aplicar el término de se desvanece o se disuelve, porque indicaría que era algo. Es inmediatamente olvidado, es más acertado. Presenciar esa incandescencia y olvidar el ego. Y olvidarse de uno mismo es lo que se llama samadhi. No tiene por qué perderse la conciencia. Escuchar esa elocuencia silente es igualmente samadhi. ¿Qué es samadhi? Intimidad estrecha con la propia naturaleza de uno hasta devenir la propia naturaleza de uno sin ninguna intimidad, porque ya no queda nada. Sino solo eso, lo que es. Muy bien. Eso. Ruegos y preguntas. Rosa, ¿qué Rosa? ¿Te has abrigado de unas días? Está la incandescencia. Sí. Claro, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Cuando se habla del sueño, de un sueño, todo el mundo sabe. No hace falta dar muchas pinceladas, porque todo el mundo ha soñado, y aunque parece que los sueños de cada quien son los sueños de cada quien, en realidad no hay nada de tal. Todo el mundo sabe que un sueño no es su contenido, es algo, ¿verdad? Se sabe. Es igual de incandescencia. ¿Cómo está eso? Bien. ¿Cómo está eso, Alejandro? Bien. Me alegro mucho. ¿Cómo está la incandescencia? Ahí sigo. Sí. Sí. Ahí sí, sí, ya. Mientras está manifiesta es lo único que hay. Cuando se le identifica al ego es cuando las gentes se montan en los coches y se van a las playas, porque no lo pueden soportar. Nadie puede soportarlo. Habiendo dicho dos, no se puede soportar. Excepto cuando uno dice, bueno, vamos, quema. Que no quede nada. Y entonces ya sí. Dice, muy bien. Ya está. Todo donde viene mansedumbre,
Benjamín, ¿qué dice Benjamín? Que me has hablado de él ya. Pues que llega a doler. ¿Eh? Que llega a doler. Que llega a doler. Claro que sí. Eso es que requiere te está diciendo que requiere la máxima atención. Vamos a ponerlos en términos teológicos. Dios mismo, dentro de ti, te está diciendo máxima atención. Él es el poder, esa luz, cuya proyección es este universo, es el poder. Si esa luz se corta, ¿dónde está la luz de las 500.000 bombillas? No hay nada. Entonces, cuando llega a doler, duele. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, el arte de meditar es un arte. Y entonces, claro, uno tiene que tener su tiempo de meditación. Ya se ha dicho, no basta solo con escuchar. La incandescencia puede estar fuerte en algunos momentos del día y en otros decrecer. Eso no está en el poder de nadie. Entonces, cuando uno tiene tiempo de meditar, de sentarse a meditar un rato, lo que tiene que hacer es observarla. Cuando la observa, si ella está reclamando, crece. Hasta cierto punto. Entonces, es lo que he dicho yo, hay que tenderse, cuán largo uno es, y observarla como a distancia. Entonces se aplaca. Y entonces sobrevive el sueño. Es decir, es lo que llaman las doctrinas hindúes samadhi, la suspensión de las facultades. Eso se suspende las facultades y uno entra, no es un sueño ni profundo ni un sueño con sueños. Uno oye todo alrededor, incluso puede oírse roncar, ¿sí? Porque las facultades han sido suspendidas, pero la incandescencia se ha aplacado. Y entonces, en 5 minutos o en 10 minutos, uno se vuelve totalmente restaurado. Y eso sigue su trabajo, porque claro, la verificación de la naturaleza real de uno no está en los libros, es que eso es algo que está en uno, es que eso come desde dentro. Cuando Moisés dice subió a la montaña y vio la zarza que le habló, dice yo soy lo que yo soy. Dice, ¿y cómo diré que te llamas? ¿Cómo diré al pueblo que te llamas? ¿Quién diré al pueblo que me envía? Dirás, yo soy lo que yo soy, te envía. ¿Y el pueblo quién era? Pues las facultades, el pueblo ese. Tú no eres diferente de ningún Moisés, ni eso ha ocurrido hace 1000 años, eso está ocurriendo ahora, aquí. Hace 1000 años o 5000 o los que fueran. Entonces esa incandescencia no creo que para él fuera ningún plato de gusto, en principio. Es decir, yo no quiero decir que ni es amarga ni dulce, es su naturaleza quemar. Y la nuestra, que somos buscadores, que queremos, que pretendemos, es saber que sea que no hay otra alternativa. ¿Comprende? Hasta que uno de los dos muera. Como le dije en una ocasión a alguien. Hoy nos veremos y uno de los dos morirá. Ya está. Cuando muere uno, ¿qué problema hay? Muere la dualidad. Eso que ha dicho Pedro, lo del samadhi, últimamente me pasa, hoy esta misma tarde me pasa otra vez, pues venía a trabajar echándome la siesta y como que sueñas, y hay veces que hay sueño y no sueño eso, independientemente de que estés soñando no estás, y me pasa que de repente hay como un shock en el conocimiento y como que me despierto, ¿no? Pero no es como antes, que tú te despiertas y dices, despertado, ha habido un sueño, una vez que estás despierto tú puedes decir que has estado durmiendo o que ha habido sueño, pero esto es diferente, es como que en mi naturaleza, en mí mismo, no hay ese cambio.
sino en la consciencia. Yo noto como un muy fuerte, pero yo puedo estar en un sueño profundo y como que yo sigo siendo, y en ese fuerte shock aparecen todas estas formas, pero soy consciente de ello, antes no lo era. No es una consciencia como la consciencia de vigilia, sino como un saber que es así. Explícalo mejor. Es que no sé cómo explicarlo. Yo a lo mejor estoy durmiendo, ¿no? Descríbelo. A lo mejor estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Y de repente, porque es repentinamente, súbitamente, te despiertas, ¿no? Aparece la vigilia. Normalmente antes, desde la vigilia una vez estás despierto, dices que antes estaba dormido, tal, ¿no? Y no había... Pero eso es diferente porque en mí no hay cambio. No hay, es decir, he despertado, sino esto ha aparecido. En ti no hay cambio jamás. Esto ha aparecido. Esto es la vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo, el conocimiento de que tú eres. Los cuatro han aparecido sin ser solicitados, de una manera totalmente imprevista. Y tú no has sido modificado nunca. Pero ahora soy consciente de ese venir. Eso es. Esa conciencia debe de ser cada vez más intensa, cada vez más amplia, hasta que sea todo. Y tú no admitas ni el canto de una uña de que eres un nacido. La concepción o mentalidad completa será cambiada de tal manera que cuando tú oyes, yo nací, inmediatamente hay algo en ti que dice, ¿de qué hablan? El estado de nacimiento ha aparecido. El lenguaje mismo tiene que ser cambiado. Sí, eso es muy bueno. Era la primera vez porque esto al principio se oye mentalmente y dice, sí, yo no he nacido. Pero no, eso es algo mucho más profundo. Es como cuando digo, ¿cómo se puede decir que un sueño son pensamientos? Es que ese tipo no es el pensamiento ordinario de 2 y 2 son 4, pero es pensamiento. Es una manera de decirlo. Entonces, claro, el pensamiento a ti no te piensa. Que tú seas consciente de que eso aparece en ti y que tú no eres modificado es sumamente bueno. Seas consciente profundamente, es decir, no una aceptación mental, sino decir, eso se ve con toda claridad. Sí, eso sí. Sí, es un instante de lo que llaman samadhi. Samadhi quiere decir un instante de intimidad, es decir, lo estás viendo desde ti y no desde la identificación personal. Desde ti es el nombre de tu naturaleza real, para distinguirla de sus expresiones. Pero no hay nada más que salvo. Incluso los sueños que no son tú. Pero tú te tienes que dar cuenta que ellos no están vivos. Ellos no te conocen. Es decir, estar vivo y conocer es la misma cosa. Ser y conocer es la misma cosa. Entonces, el sueño a ti no te ve. Tú tienes que ser muy consciente de eso. Él no sabe que tú eres. No tiene modo de volver a ti. Y no sabría cómo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, saquen las pastillas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Qué dice Unai? ¿Que estás pensando en las musarañas? ¿Estás pensando en las musarañas? ¿Qué tal has estado tu meditación? Bien. Bueno. Como te has escondido ahí detrás, no te veo. Para que el pelo no me moleste. Para que el pelo no me moleste a mí. Ni a mí. Ni a ti. ¿Por qué? Porque a ti se te caen más. Porque como tengo que estar así mirando de mal. Claro. Luego si preguntas, Julio. No hay preguntas. No hay preguntas. Sí, duele, Benjamín. Duele. Pero quiere decir que hay que darte una enhorabuena.
¿Mm? Pero luego hace de verdad. ¿Reconoces lo que se ha estado escuchando? Lo que se ha estado escuchando lo reconoces. Hoy. Ujú. En la contemplación de esa incandescencia desaparece el ego. ¿Mm? Desaparece el personaje de Benjamín. No soy consciente de ello. Si no eres consciente de ello, es que ha desaparecido. Nunca te va a advertir el ego, oye, que voy a desaparecer. Simplemente el olvido atiende. El olvido dice, no soy consciente de ello, me has dicho. Quiere decir, estaba olvidado. El olvido no te advierte. Cuando el ego cesa de dar la lata, uno dice, anda, hace 3 o 4 meses esta cosa que me torturaba tanto ha desaparecido. De repente cae. Pero ello no le advierte, oye, voy a desaparecer. Pues igual, cuando uno está en esa meditación, desaparece y a uno no le advierte. Es como cuando sobreviene el sueño profundo, que nunca te dice, oye, que voy a llegar y ya no vas a ver nada de nada. Ni a ti ni a nadie. No le advierte, sobreviene y ya está. ¿Comprende? O sea, el ego no es advertido, es un personaje insignificante. Entonces nadie le pone al tanto de nada y por eso está tan enfadado. ¿Cómo lo quiere gobernar todo? Las cosas más gordas no le informan, y entonces él dice, ay, ¿eso cómo ocurre? Pero todo el mundo sabe cómo sueña un sueño. Y sin embargo no hace nada. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Justamente. Vale, voy a estar buscando esto.